¿Qué tal, muchachones? Mi nombre es Miguel Y yo soy Vladimir. y esto es Los Locos Tienen Razón. Bueno, Vladi, por fin nos juntamos a hacer este pequeño proyecto, ¿no? Obviamente nos Por conocemos fin. sí, desde hace mucho tiempo ya a través del videojuego, pues nos conocimos en Albion, un videojuego para quien no lo sepa. Y bueno, después surgió esta pequeña idea, ¿no? A través de lo que venía siendo tu profesión, que es la psicología, bueno, poder entender un poco este mundo, no solamente de los videojuegos, sino del ser humano como tal, ¿no? Esa afán que te mueve, que me has comentado de querer hacer algo productivo por la gente y que la salud mental es bastante importante. Sí, es cierto. De hecho, creo harto que la gente tiene que tener más acceso a estos temas, como en general, que de hecho la psicología está en todo, entonces Claro, ya es imposible no aceptarlo y no compartirlo, ¿cierto? por supuesto. A mí por lo menos se me hace inevitable, Claro, claro. entonces tiene que ver un poco con eso. Claro, en este caso particular bueno, lo conversamos claramente antes mientras organizábamos este primer episodio, conversar acerca del videojuego, ¿no? Que obviamente fue un tema, a pesar de que fue el tema que nos unió, muchas veces, por ejemplo, en mi experiencia personal, tú no ves lo que está pasando hasta que empiezas a leer noticias que hay niños que van mal en el colegio, que hay personas que no tienen trabajo, gente que ha caído en depresión, ciertas cosas que tú dices, oye, ese podría ser yo, ¿no? Entonces, claro, a partir de este episodio, ¿no? Conversar un poco nuestras experiencias personales y obviamente tú dar un mensaje, digamos, no solamente a los padres por los niños, sino también a personas que, como yo, podemos estar, digamos, inmersos en un vicio o en una adicción sin saberlo. Porque muchas veces tú crees que estás pasando un rato y realmente estás en una adicción, ¿no? Exactamente. Hay altos factores que hay a la base, de hecho, con ese tema. Y la idea un poco es este espacio para hablar acerca de eso. Claro, por supuesto. Y ir conversando y respondiendo, obviamente, dudas más adelante. Sería interesante igual eso, Claro, como abrir el espacio y para responder algunas dudas. sí. En mi caso, Vlad, yo, por ejemplo, conversando rápidamente, ¿no? Aprovechando que esto se hace el podcast de la terapia. Claramente, digamos, yo recuerdo mis ratos libres de pequeño. Algunas personas lo pueden recordar con juegos tradicionales, jugaban al fútbol, jugaban al básquet, iban al parque, a la piscina. Yo tenía también esos ratos, porque obviamente fue una infancia normal, pero recuerdo que la mayor parte de mis ratos libres, valga la redundancia, estaba frente a un PlayStation 1 que lo tenía, o frente a una laptop que llevaba mi tío del trabajo jugando el famoso solitario, pinball, buscamina. Entonces, claro, a partir de ahí empieza como este tema de lo tecnológico y obviamente cuando por fin conozco Tibia, que me lo presentan mis primos, fue prácticamente como amor a primera vista, pero que se convirtió posteriormente en lo que hoy como adulto reconozco como una posible adicción, porque era, a pesar de los beneficios que los vamos a tocar también más adelante, de lo que pueda traer los juegos, de la parte beneficiosa, muchas veces la parte que no es beneficiosa y que es claramente evidente es que nos consumen todo el tiempo. Todo el tiempo. Llega un momento que te vuelves más y los juegos son mucho más inmersivos, terminas compartiendo todo el día dentro del juego y te olvidas de tus actividades en tu entorno físico, digamos, ¿no? Entonces, en este caso particular, para arrancar ya, digamos, a lo que a la gente también le interesa, ¿cómo identificar en primera instancia si estamos ante una adicción o no? Tanto adultos como quizás padres viendo a sus hijos, ¿no? Claro, yo creo que la pregunta de fondo del podcast, yo creo, ¿no? Como Claro, de todo el programa. Yo creo que hay varios factores que están a la base acerca de ello, ¿eh? Pero nosotros cuando principalmente nos hacemos la pregunta de hasta qué punto es bueno y hasta qué punto es malo, tenemos que ver varios factores. Uno de ellos es el tiempo. De hecho, el primordial es el tiempo. claro, El tiempo que tú pasas frente a un videojuego, e incluso el tiempo que pasas ante cualquier cosa que podría ser eventualmente nociva. ¿Ya? De hecho, ya cuando hablamos de los efectos nocivos de un videojuego es porque ya, de hecho, se asemeja la adicción al alcohol o a las drogas. No es distinto. claro, Ya, no es distinto para nada. Entonces, tiene beneficios también a corto plazo. No sé, hay beneficios cognitivos como en relación a la capacidad de respuesta. claro. ¿Ya? Personas que juegan videojuegos usualmente tienen mejor capacidad de respuesta y un razonamiento mucho más rápido que no, de las personas que no. ¿Ya? Hay estudios que lo comprueban ya, estudios. Pero los efectos negativos yo me atrevería a decir que son más, cuando ya esto se perpetúa en el tiempo. ¿Ya? Exactamente, Como sí. hablando de tiempo solamente, Hablando hay solo otros del tiempo. factores. Hablando no solo del tiempo que Del uno tiempo. pasa frente a una pantalla o a un juego, o etcétera.
Claro. O sea que podríamos decir claramente que, bueno, en evidencia, al igual de todas las actividades que hacemos, incluso ver televisión, no puedes pasar todo el día frente al televisor, no puedes pasar todo el día viendo Instagram, no puedes pasar todo el día, y podría asemejarse esto, obviamente, a ese tipo de tareas, ¿no? No podemos estar todo el día en un videojuego, que es lo que usualmente, bueno, yo que he estado jugando durante mucho tiempo, no solamente Tibia, sino otros juegos, después te conocí a ti en Albion, podía ver cómo personas podían pasar hasta 12, 14 horas frente al computador jugando. Y eso muchas veces uno, bueno, uno que está, digamos, montado en esa ola, como se dice por ahí, tú no lo ves, pero luego que te paras, que ves el reloj, dices, "Coño, yo estuve desde las 10 de la mañana y son las 12 de la noche. Y has estado en ese tema, ¿no? Entonces, claro, es complicado porque aunque obviamente mencionaste, ¿no? Que tiene beneficios, digamos, al inicio, ¿no? Porque claramente quizás eso que me pasaste, ¿no? Que existen estudios del tema de mejorar las habilidades cognitivas, como la memoria, coordinación de mano y ojo, eso quizás obviamente es un beneficio. De hecho, me hiciste recordar esa parte de la película Pixel, la de Adam Sandler, no sé si la recuerdas, que eran ya Sí, adultos sí. y bueno, eran unos nerds de los videojuegos y salvan al planeta, ¿no? Eso quizás no, no sé si logre pasar, ¿no? Es muy bueno, pero es por eso mismo. Claro, Bueno, de hecho, la gente más conspiranoica habla como un poco que este boom que hubo en un tiempo de los juegos de guerra era para sí, eso, claro, como prepararte para una posible como posición bélica frente claro. a un problema de guerra. Bueno, ahora que tocas ese tema, la verdad que, y no está lejos de la realidad, porque si tú te pones a ver ahora la guerra, digamos que se está desarrollando en este momento, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, muchas veces están todos detrás de una pantalla. Lo que está del otro lado de la pantalla es gente real que está muriendo. O sea, tú solo ves una pantalla como va el dron y tira una bomba y tú, bueno, lo estás con un joystick ahí o con un teclado. Y del otro lado está muriendo gente de verdad. Pero bueno, Y eso es. fíjate lo que contaste, y esto no estaba pauteado. Sí, Yo la primera vez que vi un bombardeo de Rusia a sí, Ucrania, se vio igual, igual a cómo es en los juegos. igual. Igual. Sí. De hecho, a mí no me causó nada. No sientes nada, ¿verdad? No, Entonces, y eso se llama desensibilización sí, en es completo. psicología. Sí, Estás tan acostumbrado a ver juegos así, que explotan cosas, que van bombas, que bla, 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 que cuando tú ves a uno real, es como nada. es Entonces, como nada. si tú te fijas, es, si te pones conspiranoide, es Claro, una preparación. una Y por preparación. otra parte también, o para no meterte más en un conflicto bélico, también puede ser. Que Claro, te desensibilizas, pasa a ser algo natural. algo Entonces, natural. pues, el mundo se puede estar destruyendo afuera, pero tú haces como que nada pasó. Así mismo. Entonces, los efectos siempre van a, si te fijas, van a ser en función a lo que nosotros nos fijemos o dónde nos posicionemos para hablar del juego. Claro. Porque, por ejemplo, un beneficio es que te desestreses. En cierto punto, sí, claro. Siempre te desestresas al principio. Y que sí, pues, o sea, si tú estás 20 minutos, media hora, una hora te puedes desestresar. Hay atención que hay juegos Dependiendo del juego. que te generan también un cierto nivel de estrés que tú Si dices, "Coño". jugar LOL ya es distinto, ¿cierto? Exacto, Pero de cierta forma tiene ese efecto positivo. O, por ejemplo, en pandemia, por supuesto. como esta promoción de las habilidades sociales para hablar sobre todo en juegos de team o juegos que son en tiempo real, Claro, también promoviendo las habilidades sociales, que la gente interactuara, que conversara. A nosotros con el Albion, pues, o sea, sin ir más lejos, yo creo que estemos acá también es por eso. claro. Uno conoce gente, de cierta forma, la única vía de escape, por lo menos que tenía yo creo que a ti te pasó lo mismo, era ahí, Era ahí. más allá del juego, oye, ¿cómo estamos? ¿Cómo está tu familia? De hecho, que eran los pocos que me preguntaban por mi familia, y en ese tiempo tenía, la Isabela está todavía en la guatita, entonces, Claro, que es mi hija. Entonces, de cierta forma hay un factor protector, pero sí, enfocado sobre la pandemia. O por exacto. ejemplo el efecto TikTok. A mis cuñadas le salvó el TikTok porque se contactaban con otras personas y pasaban el tiempo en las redes. Entonces, de cierta forma igual las protegió en ese sentido. No Claro. se sintieron tan solas. Y de desarrollar quizás otra patología por el tema de estar metidos ahí Claro. en la casa sin hacer nada. Pero eso sí circunscrito a la pandemia. Claro, ¿Ya? Pero es un tema que de cierta forma también es delicado. sí, En ese sentido. en ese ¿Ya? sentido. Como para no decir esto es malo y es satán. No es así. Claro. ¿Ya? Eso quiero dejarlo como claro desde el principio. Todo en su justa medida, entonces. El problema es también, Vladi, que estamos viviendo una etapa obviamente de modernización. Yo recuerdo que hasta hace nada yo tenía el primer celular que mi tío me regaló, digamos, era un Nokia de estos azulitos, el primero. Y de la noche a la mañana tuvieron cámaras, de la noche a la mañana eran táctiles y así, bueno, hasta lo que estamos hoy en día. Yo siento que esto está sucediendo también en el ámbito, obviamente, de los videojuegos, ¿no? O sea, empezamos con juegos tipo Mario en dos dimensiones, luego empezamos a hacer cosas más y obviamente se han hecho muy, muy, muy inmersivos.
ahora con el tema de la realidad virtual, bueno, ya, para qué decir, ¿no? En estos días vi, ¿sabes? El paintball ese que se juega con las bolitas de pintura. Bueno, era un campeonato internacional de paintball, pero de realidad virtual, con No, gente viendo en vivo la cuestión, y yo decía, o sea, me parecía increíble, ¿no? Porque, o sea, estamos saltando etapas de un momento a otro, o sea, hoy estábamos jugando, claro. mañana estamos en realidad virtual y estamos en otro tema, ¿no? Entonces, para entrar en, esto fue un pequeño ejemplo, para entrar en el tema de los videojuegos que se están volviendo o ya se volvieron deportes, ¿no? ¿Qué apreciación tienes tú de eso? Que lo conversábamos antes, pero quisiera que lo precisáramos para este episodio. Sí, de hecho ahí diste en el clavo, yo creo, con el trasfondo un poco con esto de inmersivo, que es la palabra técnica para hablar acerca de esos videojuegos y sobre todo la realidad virtual. Yo no conozco la realidad virtual, y aquí soy sincero, pero sí yo te puedo explicar un poco cómo funciona el tema de cómo un poco se pasó de tener, como dijiste tú, el pinball Exacto, o el Pac-Man a tener realidad virtual y campeonatos como el que dijiste recién. claro. De hecho, el ejemplo yo más cercano que tengo un poco al tema del deporte es el LOL, El LOL el League of Legends. O sea, es deporte. es deporte. Es deporte. Ya es considerado deporte. De hecho, sobre todo en Japón, es deporte. Exacto. Y los jugadores se concentran y les pagan y les Y pasan casas, el computadores dinero que está y detrás de eso sponsors. es una locura. Y salen con poleras con los sponsors, así, igual que un jugador Igual que un de jugador, sí. cualquier deporte. Entonces, lo es. Desde la forma, lo es. Claro, Y del fondo, también. De hecho, pasa, psicológicamente hablando, me atrevería a decir que pasan las mismas cosas a nivel mental, como el estrés, el fenómeno pre-competencia, el post-competencia, sobre todo si perdiste, claro, como ese bajón anímico de perder sabiendo que las características que hacen a los que te ponen en calidad de competencia es de estrés alto. Entonces, estar en un constante flujo eh, de cortisol, que es como la hormona del estrés, de cierta forma también tiene efectos nocivos a nivel cerebral si tú no lo sabes compensar o si no tienes una preparación psicológica antes y después. Entonces, esto igual que psicología deportiva, claro. bienvenido sea, claro. Entonces, llegó para quedarse Claro, y es en ese igual, sentido. y el tema es que obviamente tenemos a estos grandes grupos, en Japón, Corea, no sé, la gente que compite a nivel profesional, en Estados Unidos me imagino que también habrá. Pero está el tema entonces ahora de los niños, ¿no? Que quieren, o sea, ya no quieren ser bomberos, ni policías, ni astronautas, sino yo quiero ser un influencer o un jugador de LOL profesional. O sea, claro, está esta parte, ¿no? Que es de lo que te quería conversar, que te quería decir que le dijeras a los padres, ¿no? O sea, ¿qué hacer en ese caso? Mira, eso es bueno, es malo, o sea, desde el punto de vista, digamos, más técnico, y cuál sería tu apreciación hacia esto, ¿no? O sea, eso es bueno, es malo. Puedo ser yo que soy un niño, si quiero ser cuando sea grande un jugador de LoL profesional, eso está bien. Y ahí voy a responder eso, o más que responder, poner como el tema de conversación en el sentido de, tengo casos cercanos que ya me lo han preguntado. He tenido pacientes que me preguntan, bueno, hago que mi hijo quiere hacer tal cosa. ¿Está bien? Le digo que no, le quito el teléfono. Obviamente eso depende de cada uno, Claro, pero si ya es inevitable de que los niños vean que hay gente que se dedica a esto y gana plata, que se dedica a esto, o sea, se gana la vida. O como los youtubers, Ibai, Auronplay, y así, podemos nombrar varios famosos, que se dedican a esto y ganan la vida de esa forma, es un trabajo. Si es un trabajo, está bien. Por otra parte, está un poco el proceso de modelaje. Podríamos, no sé, hablar de Piaget o hablar de Bandura, Albert Bandura, que habla un poco de esto de, mm, de la zona de desarrollo próximo. O sea, tú lo que tengas cerca como modelo lo vas a seguir. Y si tiene influencias de pantalla, de youtubers, de gente que juega y gana plata con esto, y que es algo que te gusta, o sea, si a ti te gusta el mundo de jugar, que yo creo que a todas las personas nos gusta jugar y pasarlo bien de cierta forma, si puedes vivir con eso, lo vas a querer hacer. claro, Entonces, yo creo que las preguntas que salen ahí es, como son niños, no les puedo decir, sí, hazlo, sin una previa conversación o una tutela. Esto igual que cuando un niño te dice, quiero ser futbolista, es lo mismo, o quiero ser músico, o quiero ser astronauta. Hay que ir viendo cómo va en el camino eso. Sí, yo puedo dejar que se acerque un poco, que vea algunas cosas, pero siempre todo tiene que haber un control parental. claro. Hoy más que nunca lo pienso. Después de todo lo que uno averigua y ve por ahí, Sí. hoy más que nunca lo pienso y lo creo. Tiene que haber un control parental, por lo menos que el niño tenga la capacidad de raciocinio.
como de pensar por sí mismo y tomar decisiones por sí mismo, y eso no pasa hasta que uno se va de la casa, claro. más de 20 años. Incluso siendo adulto, Entonces, muchas veces ahí se interrumpe un poco, como le dicen, ¿no? La función primaria y terciaria a veces uno flaquea y se siente otra vez niño. Entonces a veces, claro, siendo adulto, ¿no? a, claro, a menos que haya un correlato, no sé, antiguo, y por eso por eso digo que hay que tener cuidado, porque yo lo puedo comparar, por ejemplo, con el fútbol, pero no es lo mismo, porque Exacto, esto es algo nuevo, los efectos de esto lo estamos viendo recién. Entonces yo como, no sé, profesional no puedo decir, ya dígale que su niño sea youtuber y que se inmerja, que inmerso en la web y, ¿me entiende un poco? No, es claro, distinto. No sé, el fútbol se viene bien, hay academia y de cadetes de toda la vida. O sea, mi hermano quiso ser futbolista y yo lo acompañaba a probarse a los clubes y no había problema. O sea, era algo hasta bonito. claro. Promovía un poco el tema de la familia y si le gustaba y era bueno, está bien, Y que estaba lo haga. como, y quizás no quiero decir que uno es anticuado, ¿no? Porque como tú bien lo dijiste en este momento, esto es algo nuevo. Desconocemos muchos factores que están detrás de esto, incluso tú a nivel profesional y yo del nivel de afuera como consumidor. Muchas veces hay cosas que no se entienden, ¿no? Pero claro, cuando un niño, desde mi punto de vista, no te dice, no, papá, yo quiero ser futbolista, tú obviamente vas a lo que ya conoces, ¿no? Los beneficios que tiene eso, a nivel deportivo, salud mental, cosas que quizás no te aportan directamente este deporte que quizás sea League of Legends. Obviamente los que defienden esto miran, bueno, y el ajedrez, ahí no hay ningún esfuerzo físico, lo entiendo, que también es un deporte, lo entiendo claramente, pero siento que obviamente como la mayoría de las personas no logramos llegar a ese nivel profesional donde somos patrocinados y somos, digamos, empezamos a recibir dinero por eso, caemos en la otra parte, que es para entrar al tema siguiente, que también es muy importante, que es el tema del dinero que está detrás de esto. O sea, al final esto es una empresa. O sea, una empresa que quiere seguir haciendo dinero y el dinero no solamente lo hace con los grandes, lo hace con nosotros que compramos una skin de $10, tú que compraste, qué sé yo, un oro en $5. Ese es el problema donde yo veo que quizás, bueno, es donde está la gran diferencia entre un deporte tradicional y estas nuevas cosas que están surgiendo ahora, ¿no? Es verdad, de hecho es un negocio. Al ser negocio ya la cosa pasa un poco a otro ámbito, ¿no? Claro, Si lo vemos en un punto de vista es como la farmacia. La farmacia necesita que haya gente enferma para comprar remedio. claro, Aquí es lo mismo, necesitamos gente que le guste los juegos para venderle la skin, para venderle las cosas. Hay un proceso de marketing poderoso e importante también acá. Yo creo que da para todo un capítulo hablar acerca de eso. por supuesto. Pero de que influye, influye. Y el tema es que los juegos están dirigidos para niños. Estamos hablando de niños en este caso, quizás adolescentes, pero ellos no tienen poder adquisitivo, Mm, tienen los padres. claro. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se transfiere un poco? No sé, porque yo tengo un amigo que tiene un hijo chico, no lo voy a nombrar porque lo acabas que ver el programa, pero el hijo le pide Robux, siempre. ¿Ya? Papá, cómprame Robux, cárgame Robux. Entonces, eh, es algo virtual. Y aquí va un poco, vuelvo a la palabra que dijiste tú, que es muy importante, que es inmersivo. Es inmersivo. Entonces, puede haber un punto de no retorno también. Por Claro, ejemplo, con un deporte que hay un punto de no retorno, yo encuentro que está bien. Tú te puedes hasta obsesionar con un deporte si te gusta y eres bueno, claro, porque eso te permite salir también, ¿no? claro. Conectarte un poco con las cosas que no hacen ser humano. Pero un juego es inmersivo. Entonces, Yo, eh, yo el temor que le esa tengo, palabra dice todo. claro, al tema de lo inmersivo, ¿no? Y de lo que te va llevando el videojuego. Yo recuerdo una vez, una época que tuve, justo después que salí del liceo, esa época que estás ahí entre qué hago en la universidad, qué es lo que voy a hacer con mi vida, terminé de estudiar, ahora qué hago. Duré prácticamente como 8 meses jugando Silroa, un juego que también es conocido, tipo Albion, pero un poquito más viejo, donde yo me despertaba tipo 9, hacía las cosas necesarias, mínimas necesarias, es la palabra, y directamente al juego, donde ya estaban 15, 20 personas en las mismas condiciones mías, regados por el mundo, haciendo exactamente lo mismo. Entonces, claro, así fíjate el tiempo que pasó, ¿no? Yo creo que eso fue como en enero y estábamos en septiembre, 9 meses, y estaba haciendo esa rutina de levantarme, hacer lo mínimo necesario para no morir y entrar directamente en el videojuego, ¿no? Entonces, claro, luego ese tiempo pasó, obviamente el servidor cerró, terminó el juego porque el servidor cerró, no fue porque nadie dijo, mira, hasta aquí llegamos, fue porque el servidor se acabó, bueno, nos quedamos sin nada que hacer, se acabó la vida. Entonces, claro, a partir de ahí fue como que hice yo en todo este tiempo.
O sea, ¿cuál fue el proceso productivo de, por ejemplo, 8 meses en el fútbol? Bueno, tengo una condición física, conocí gente que, aunque, o sea, poniendo tipo en balanza, ¿no? Lo bueno y lo malo de las cosas. Aquí prácticamente es perder el tiempo, que era prácticamente lo que tú me decías también de tu amigo que era profesional de League of Legends, que al final quedó como que se acabó eso y bueno, Vladimir, yo perdí todo ese tiempo. O sea, sobre todo por el tema de que tú como que te desconectas de la realidad. Y pasan estas cosas que es la película que se llama Surrogate, creo que Sustitutos, no sé si la viste de Bruce Willis, es antigua ya, que ellos están conectados tipo a un avatar que funge en la vida diaria, pues por el tema de que el mundo se volvió muy peligroso, el tema ya, entonces claro, tú estás desde tu casa conectado en una interfaz ahí obviamente futurista y lo que está afuera es un avatar. Entonces, claro, en esta película se hablan muchísimas cosas, ¿no? Es muy interesante, pero resumiéndola rápidamente, y es como mi temor al tema de la inmersión, él está en un cuarto, está el pasillo y está su esposa en el otro cuarto. Ambos se comunicaban a través del avatar porque ninguno salía de los cuartos. Entonces, claro, este avatar tenía una cualidad que era que no envejecía. O sea, era una cuestión plástica allí que no envejecía, ¿no? Entonces, bueno, entre la trama de la película y la otra está una parte que es que la relación de ellos, bueno, se enfrió, se terminó, porque obviamente ella se quedó como un avatar joven y bueno, la que estaba sentada dentro de la habitación era ya una señora. Entonces él cae en un tema, bueno, policíaco, porque es policía, no sé qué, y él intenta, bueno, recuperar a su esposa real y le dice en un momento dado, ella está, bueno, este es mi cuerpo. Y él le dice, esta no eres tú, yo quiero verte a ti. Y obviamente a partir de aquí caemos en mil cosas porque la película trata de que había una persona que está en un avatar de una persona, bueno, de color y el que estaba atrás era una persona así blanca, con el pelo largo completamente distinto. O sea, que es el tema de los videojuegos y lo que quiero dejar aquí como preámbulo para el próximo capítulo, que es un tema muy interesante que tú estás diciendo, del tema de personas, ¿no? Digamos, de la mala vida, ¿no? En este caso, como me dijiste que íbamos a tratar el siguiente tema, se me fue en este momento la idea, los pedrastas, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Claro, claro, como el tema del mundo cibernético Eso, y cómo hay personas que hacen usufructo de eso para obtener beneficios exactamente, que más buenos. se esconden detrás de la pantalla, pues, y al final a través de un Claro. avatar, bueno, hacen desastres, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, Blay, yo creo que es un tema muy largo, como ya lo hemos hablado. Este tema, ustedes que nos escuchen dirán, bueno, pues estos no están hablando nada. Tenemos rato hablando, intentando aterrizar un poco las ideas, porque es un tema bastante extenso. Gigante, un tema gigante. De hecho, ahí tocaste un tema que a mí me gusta mucho, que es un poco como los avances a veces son retrocesos. Y lo mismo que estás contando se ve en la serie Black Mirror, que a mí me encanta. Ya la terminé y creo que cada capítulo te deja una enseñanza, pero te deja una enseñanza justamente de esto. Y yo creo que aquí hacer un poco la separación ahora, como ya salía un poco la controversia y casarse con algo. Por eso para mí la persona no es tan deporte, el juego, Claro, ¿ya? Porque de cierta forma tiene la calidad más de adicción, más como el alcohol o la droga, que sí, un deporte propiamente. Porque de hecho los efectos negativos también podemos hablar cambios de la personalidad, enojo, falta de, como el tema del procesamiento de la dopamina, que también lo podemos dejar por los podcast, que invita también a la depresión, como esto de querer siempre jugar y te quema la dopamina y no te dan ganas de hacer nada más. Yo conozco gente que ha perdido carreras universitarias por los juegos. la familia, muchas veces. La familia, personalmente también, yo tuve algún problema con familia también por el tema de los juegos ¿Para qué decir? anteriormente. Por supuesto. Pero, y por eso también conversamos estos temas, o sea, son Claro, cosas que pasan, claro, son cosas que pasan. Entonces, naturalizar tanto algo que está nuevo, que es un boom, no significa que sea lo correcto. Entonces, siempre esto es conversar, ver cómo están las cosas y obviamente el que corta el queque son los papás, el papá y la mamá, claro. en este caso. Ya que si hay gente que está escuchando esto, si hay gente pequeña que está escuchando este podcast, que no sea como, no, yo escuché a un psicólogo que dijo que esto era bueno, tenía pues, beneficios, sí, pues, pero a corto plazo. Claro. Y hay que tener un criterio grande y ser acompañado obviamente siempre de adultos. Son decisiones que se toman en conjunto, no es algo que sale solo, no es como una carrera, no que si voy a ser médico, ya listo, eso es algo que está archiconocido, Claro. ¿cierto? Entonces, hay que ver este tema como de los factores protectores. Incluso, ¿por qué también se ve más como un vicio o una adicción? Porque para salir de ella tú necesitas una red de apoyo. Mm. No es solo. Si tú estás solo, te inmersionas, ¿cierto? Como la palabra que estábamos conversando, y te quedas ahí. Y eso no pasa con un deporte real, ¿verdad? O sea, no sucede eso. O sea, tú decides dejarlo, bueno, se acabó.
O si eres adicto a eso, está bien. De cierta forma, lo más probable es que te haga más beneficios si consigues cosas. También, es verdad. Pero arrastra más cosas buenas que arrastra una adicción. De hecho, los deportistas que son adictos es porque son adictos junto con el deporte, que es distinto. Claro. Podemos nombrar hartos, ¿ya? En la historia. Entonces, ahí yo creo que hay un pequeño, una línea muy fina entre esas dos cosas, ¿ya? Siempre prefiero casarme con el tema de la precaución. Sí. Pienso exactamente lo mismo, a pesar de que obviamente mi opinión no es una opinión experta, como en este caso sí es la de Blas. Pero tú Eh, conoces más que yo po, no, en los pero juegos. claro, pero te hablo desde el punto de vista de que, por ejemplo, lo que yo he vivido también, ¿no? Que obviamente uno empieza a sacar cuentas en este momento de mi vida y tú dices, bueno, ¿cuál han sido realmente los beneficios que eso me ha dado? A que hubiese dedicado quizás todo ese tiempo, que obviamente son segmentos de mi vida, distintos juegos, distintos momentos, a quizás un deporte, un instrumento musical, un arte o cualquier otra cosa, quizás hubiese tenido en este momento en mi vida muchos más beneficios, ¿no? Y eso yo sé que no solamente me pasa a mí, nos pasa a muchas personas, porque muchas de las personas con quien hablo y converso, que obviamente son de este mismo mundo, porque el entorno que conozco es siempre de este mundo, tenemos esta misma reflexión, ¿no? De momento como que coño, todo el tiempo que perdimos en el 2000 no sé qué, jugando tal cosa, ¿no? O Claro, sea, evidencio que los recuerdos no son, obviamente hay recuerdos buenos, y yo los tenemos, coño, claro. cuando hicimos tal cosa, pero hay muchos, muchos recuerdos allí que están como que, coño, al final es tiempo medio perdido, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante que has invitado ahorita a la reflexión, tanto de los padres como para los adultos, que espero también vean y disfruten de este contenido, ¿no? Que se hace desde la mayor humildad claramente, ¿no? No, no, Sí, y yo lo último, o sea, ser como categórico en esto, cualquier cosa que te saque de la realidad sí, no está bien. no está bien, Porque los juegos hoy en día son cada vez más realidad. Tú sí, pasas tiempo, no sé, comprando cosas para vivir el juego. Entonces, dentro del juego, exacto. eh, te saca de tu realidad. Eso es lo importante de aquí, como hacer esa No, pequeño corte. claro que sí. Y eso. Perfecto. Bueno, mi gente, nada, este fue nuestro primer episodio de Los Locos Tienen Razón. Espero les guste. Si les gusta el contenido, bueno, suscríbanse, compártanlo y poco a poco iremos subiendo más material. Gracias, Vlad, y nos vemos pronto, hermano. Nos vemos pronto.